¿Te has preguntado alguna vez cómo un corredor de maratón puede resistir horas de esfuerzo? ¿O por qué ciertas lesiones deportivas se repiten con tanta frecuencia? En este podcast te llevaremos detrás de cada movimiento humano para descubrir la ciencia que nos mantiene en movimiento, la biomecánica kinesiológica. Bienvenidos al podcast Tardes de Mate. Somos estudiantes de kinesiología y hoy vamos a hablar sobre el movimiento, huesos y mucho más. O quizás no tanto. En realidad es movimiento y hueso. Estaba yo leyendo que cuando un deportista empieza con su deporte, o mayormente los de gimnasia, cuando empieza a hacer como un ejercicio más extenuante, al ellos usar todo su cuerpo, como que el hueso va, o sea, no va cambiando su forma, sino que se va engrosando. O sea, ellos sí son de huesos anchos, cuando dicen que son de huesos anchos. Ellos sí pueden decirlo. Y también los que tienen como estos ejercicios de más impacto, sus diáfisis como que aumentan. ¿Te imaginas el medio tobillo de alguien que...? Brígido. Hay que hacer deporte, weón. Porque imagínate como los abuelitos se ve como las piernecitas cuando están como muy atrofiados, es como un huesito así como... ¿Cuánto está? Sí, pues de hecho, en los adultos mayores se ve menos densidad ósea porque no en todos los casos, hay abuelitos que nos dan muy 1000 patadas sí, en la raja porque son muy activos, pero la mayoría son más sedentarios, con la edad se mueven menos y eso provoca que haya menos densidad ósea. Bueno, la proporción muscular también baja. ¿Sabéis que eso que decís, Rocío, va de la mano? Lo leí en un... ¿Lo leí por ahí? Lo leí por ahí. No es que el profe no haya pasado unos papers, Claro, leerlo por ahí, un no. paper. Y me lo ocurrió esa idea y yo lo encontré por ahí. En un paper cualquiera que me encontré por ahí. Que claro, pues que el hueso se forma y se reabsorbe en respuesta a las tensiones a las que es sometida. Y esa es una ley que se llama la ley de Wolff. ¿Como el lobito? Exacto. Y es que la estructura ósea cambia al estrés que está sometido el hueso. ¿Cachai? Y eso como que yo le leí y dije, wow, tengo que hacer Ojalá deporte. yo creciera como crecen los huesos bajo estrés. Sería una persona muy alta. No digas No lo eso. Igual yo estaba leyendo que se ha probado en animales que frente a vibraciones el hueso empieza a agrandarse. Igual sería como, imagínate estar como con un vibrador ahí en el hueso viejito. Y bueno, podría crecer. Aunque no se ha probado en humanos, pero ha sido Es muy efectivo interesante tu punto. Pero imagínate, ¿cómo llegaron a eso? O sea, te agarraron al ratón, le agarraron el hueso y empezaron... El pobre ratón que ustedes Raro igual. Complejito. Como muy random eso. Dato curioso. Dato curioso. Pero igual yo también leí Por ahí. por ahí leí que igual dentro de todo esto la biomecánica ósea es súper, hiper, mega importante y sobre todo nosotros debemos saber el por qué funciona, ya que aquí dice que aplica los principios de la mecánica clásica para comprender la resistencia del hueso ante fracturas causadas por factores como la edad o enfermedades como lo decía la Victoria, con los viejitos, o sea, con las personas de adultos mayor que tienen menos movilidad ósea. Sí, pues de hecho, antes, que siempre los profes nos dicen, porque antes cuando una persona se fracturaba... No, eso es lo otro. Cuando una persona se fracturaba o tenía una lesión, bueno, en este caso estamos hablando de tejido óseo, pero en general, cuando había una lesión muscular, un esguince o una fractura, ¿qué se hacía? Reposo absoluto, claro. Y ahora se está viendo que no, porque el movimiento es muy beneficioso. Y en el caso de la fractura, no es... Profe, estamos en el casino. Esto no es culpa de nosotros, la señora estará hablando. Están peleando. Bueno, en el caso del hueso, no es ajeno porque, como lo comentábamos,
el movimiento, la tensión en el hueso provoca que haya más, claro, más producción de células del hueso, y esto hace que se genere de forma más rápida el callo óseo que nos ayuda a la cicatrización. Entonces, yo personalmente creo que bueno, siempre en la medicina se va avanzando, pero es súper importante que ya se sepa que el movimiento sana. Que el movimiento cura y... ¡Qué profundo el movimiento sana! La buena más sedentaria. Bueno, oye, pero ustedes igual sabían que, o sea, lo que dijo la Victoria va mucho de la mano con el tema de que claramente durante como los movimientos se aplican fuerzas al hueso para observar el comportamiento. Y podemos como observar diferentes como comportamientos como la carga y desplazamiento, el esfuerzo y la deformación, la elasticidad y plasticidad, rigidez, flexibilidad, tenacidad y resistencia. Y gracias a eso podemos como predominar como qué es lo que le falta al paciente o qué le cuesta más, qué le cuesta menos, si puede moverse mucho o poco. Imagínate, de la nada te llega un paciente con un huesito enano y te dice, es que no me quiero mover porque me voy a romper. ¿Cómo le dices, caballero? Sus huesos tienen que tener tensión, porque si no, sí se le van a romper. Porque ahí la otra estaba, bueno, dentro de las cosas que pasó el profe, salía que sí o sí el osteocito tiene que tener una cantidad de tensión. Si no tiene la suficiente tensión, o sea, si no le ponía suficiente estrés, hace apoptosis, se muere. Y, bueno, si lo sobreestresas, como cualquiera, se deforma. Bueno, nosotros también nos estamos deformando con mucho estrés, como en este podcast. Como con todas las pruebas. Dato tenemos que dejo por ahí. Sobrecarga. Hoy día yo cuando no puedo llegar a la prueba. Me deformé. ¿Qué estaba yo comentando acerca de esto? Que, claro, por lo general es como que se sataniza mucho el movimiento cuando alguien está débil, cuando el movimiento en sí te va a fortalecer. Porque por lo general cuando alguien tuvo una fractura o le dicen que tuvo un huesito fisurado, ¿qué hace la gente? No se mueve. Tiene ¿cómo es? La kinesiofobia. Le da el miedo moverse por lo que pueda pasar, pero en este caso es sanador mantenerte en movimiento. Es como dijo mi compañera que hace aquí los mantras. Moverte sana. Sí, no, y... uy, se me fue lo que iba a decir. Y me le ocurrió esa idea. Se me olvidó. Bueno, se me olvidó lo que iba a decir, pero también iba a comentar que el hueso tiene dos propiedades súper importantes, que se llama, la primera, anisotropía, que dice que las propiedades mecánicas del hueso no son uniformes, siendo más resistentes en las direcciones longitudinales que en las transversales. Y también el hueso es viscoelástico, es decir, que responde mejor a fuerzas rápidas que a lentas, adaptándose a las tensiones prolongadas al continuar deformándose con el tiempo. Y con esto me acordé de lo que iba a decir, que es súper importante que, si bien obviamente el movimiento ya sabemos que debemos estar en movimiento, aún así, si estamos lesionados, el movimiento nos va a ayudar a regenerar. Sí, nuestra pega como futuros kines es hacer un plan, un tratamiento, acorde al paciente, porque, ¿cachai? O sea, tú no le vayas a pedir a un viejito que se fracturó, ponte tú, el fémur. Al Renato que se fracturó la clavícula. Claro. No le vaya a exigir lo mismo que le vaya a exigir a un atleta que se fracturó el fémur, pues, ¿cachai? Entonces ahí es como nuestro profe, trabajo. ¿usted cómo le exigiría a su suegra que se fracturó el fémur bajando la escalera? No sea porfiada, lo primero. Señora, use la rampa. Oye, no, igual aquí se puede... ¿Cómo se llama cuando la gente va como contando su no sé si su verdad, va como profesando? ¿Ya? Profesando el vibrar alto, porque si vibras alto, tus huesos crecen. Ya. Te fuiste al alto. Pero es que ahí decía que estaba hablando de animales, que el vibrar, la vibración constante en los huesos hacía que fueran más, que crecieran. Ya.
Sí, pues. Y ahí me fui por un lado más esotérico. Sí. Profe, no he fumado nada. Sí, igual, hablando de huesos, justo Coincidencia. coincidencia. Fue pura coincidencia. Me topé con un paper que hablaba de eso. De hecho, me topé con 5 papers ahí de cabeza. Y dice lo siguiente. Ahí la intranet de IPChile. Estaban cargaditos. Ya, este enfoque permite entender mejor que el hueso resiste cargas y factores que influyen en su resistencia global. La estructura del hueso se divide en varios niveles jerárquicos, cosa que yo creo que aquí nadie sabía. Y los ensayos mecánicos se aplican en cada uno de estos niveles para analizar su contribución a la resistencia del hueso en conjunto. O sea, eso yo en mi vida lo había leído, o sea, yo no tenía ni idea de esto. Además, se presentan métodos alternativos para resistir la resistencia ósea para completar los ensayos clásicos. Y bueno, y aquí más que nada me habla sobre los puntos, sobre la estructura jerárquica del hueso y cuáles son los niveles jerárquicos, los ensayos mecánicos, Jerárquico, ¿cuál es el hueso reina? los mecánicos a nivel tisular, ostiones y trabéculas individuales. Bueno, y así, pues. Bueno, hay podríamos muchos seguir. más puntos. Podríamos seguir pero toda la tarde mateando y hablando de los huesos. claro, pero yo creo que lo más importante de aquí es saber cómo la jerarquía que tiene el hueso. Yo creo que lo más importante es saber que el osteocito. ¿Quién vino primero? Aquí es como en vez del hueso y la gallina. O sea, el hueso y la gallina. El huevo. El huevo y la gallina, el hueso, el ¿qué? osteocito, el osteoblasto. ¿Fue el osteocito? Después el osteoblasto. Estoy casi Yo diría segura que al sí. revés. Osteoblasto, después osteocito. Bueno, lo vamos a dejar para que No, la gente sí, comente. sí, claro. Ya.